Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Ya estamos de regreso, lo hemos comentado, el presidente Gabriel Boric, no asistió a la COP28, pero no por ello Chile va a dejar de estar presente en esta conferencia organizada en Dubái, Emiratos Árabes, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. Y por tercera vez, Chile va a contar con un pabellón dentro de la llamada zona azul de la COP28, donde las delegaciones de los países desarrollan sus eventos paralelos entre el 3 y el 10 de diciembre. Y esto representa un esfuerzo muy significativo del país y refleja el creciente interés de la sociedad chilena por contribuir a una respuesta global efectiva frente a la actual crisis climática. Y de esto queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Nina. Un saludo a todos quienes están escuchando. Mauricio, partamos con preguntarte por qué es relevante la presencia de Chile en esta llamada zona azul de la COP. Bueno, primero, esta COP, la número 28, es muy relevante. Uno, para Chile por los objetivos que tiene y por nuestra ley de cambio climático, pero también por el mundo en el sentido de los objetivos que se van a plantear en esta COP. Esta COP reúne a cerca de 196 países más la Unión Europea y va a tener 4 grandes objetivos en esta ocasión. Uno es poder ver cómo estamos avanzando en relación al Acuerdo de París del año 2015, o sea, ¿qué significa ese Acuerdo de París? Que el planeta no superaba los 1,5 grados por medio de temperatura de aquí al 2030 por lo menos. El otro punto importante es si vamos a lograr disminuir el compromiso a reducir los combustibles fósiles y también triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Entonces, en estos temas Chile tiene un punto muy importante, es un referente a nivel internacional en la materia de energías renovables y puede dar mucho para hablar con el ejemplo, ya que básicamente nosotros hemos superado el 42% de energía renovable desde el punto de vista de la capacidad energética que generamos, y eso nos hace un referente a nivel internacional. Vamos por puntos, porque es interesante lo que tú planteas respecto de cuáles son los 4 objetivos que porque hay que ir evaluándolos todos los años, ¿no es cierto? A ver, partamos primero. El Acuerdo de París que planteaba esta meta tan importante y relevante de no dejar que la temperatura del planeta siga subiendo más allá de 1.5 de aquí al 2030, parece que no se va a alcanzar, ¿o sí? Está difícil. Según los climatólogos del IPCC, de las mismas Naciones Unidas, ellos ya están haciendo estimaciones que ese 1,5 grados de aumento de temperatura se alcanzaría el año 2027. Mira. Y por eso es tan importante esta COP, porque en esta COP se va a entregar un documento llamado el Balance Global o Global Stocktake, que diría cuánto hemos avanzado desde esta COP 21 hasta el día de hoy. Y lamentablemente lo más probable, si hacemos un spoiler de lo que viene en este anuncio, es que hemos avanzado muy poco, porque los resultados que están dando los climatólogos es que vamos a superar esta temperatura mucho antes de lo que esperábamos. Exactamente, y eso habla también de lo difícil que ha sido materializar todas las buenas intenciones que se plantean en estas COP, que es una de las críticas que hay, como que está muy lleno de buenas intenciones, pero que en la práctica se hace imposible que se materialicen. Y de hecho, fíjate, conversábamos la semana pasada, conversábamos con Carmen Gloria Ide, ella es directora de negocios sostenibles de IPCO Group, y ella decía básicamente que lo que pasaba con la COP era que no había una manera, no había un fondo de financiamiento, no hay una institución para lograr que se traspasen esos recursos que se comprometen para efectivamente hacer materializar, las propuestas, tenga un efecto, tenga una materialización, valga la redundancia, concreta. ¿Tú estás de acuerdo de alguna manera o no? Así es, este era uno de los desafíos de esta COP28. La COP27 se acordó materializar un fondo de pérdida y daño. ¿Qué significa esto? Es un fondo acordado para que los países ricos compensen a los países pobres para que puedan obviamente materializar las medidas de reducción de emisiones y obviamente también mitigar los efectos del cambio climático, que son los países pobres casi siempre los más afectados. Claro. Lo bueno de estos 3 primeros días es que, un poquito más que llevamos desde el jueves pasado, es que ya se identificó quién será el país, la institución que va a administrar este fondo, que va a ser el Banco Mundial, y
y ya algunos países materializaron las primeras inversiones de banco. O sea, básicamente Alemania y Emiratos Árabes, que es el país organizador, ya entregaron $100 millones para este fondo, y lamentablemente alguien de los dos países que más se esperaba, que es Estados Unidos, simplemente entregó $18 millones, lo que obviamente es preocupante porque, uno, el presidente Biden ya no asistió a esta COP, exactamente, y siempre se esperó que fuera la continuidad del presidente Obama, quien fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de París. Y lo peor aún es que el principal productor de emisiones, el 30% de las emisiones a nivel mundial, que es China, no se ha manifestado en este tema. Entonces, todavía se hace muy preocupante si las COP, en este caso, que cada vez reúnen a más gente, ya vamos a llegar a cerca de 70.000 participantes, está logrando los impactos necesarios o está generando los acuerdos necesarios para alcanzar la reducción de emisiones y obviamente la reducción de temperatura a nivel global. Y nosotros, Mauricio, que tenemos, por supuesto, una participación muy menor en el cambio global comparativamente con países desarrollados, ¿verdad? Partiendo por India, no sé, estamos pensando en, bueno, y obviamente los más grandes, China, Estados Unidos, etcétera. Entonces, te lo pregunto esto porque quiero saber qué rol juega nuestro país cuando te hacía la pregunta inicial, ¿no es cierto?, en la zona azul. ¿Cuáles son los ejes temáticos que en que va a centrar nuestro país su participación ahí? Mira, Chile tiene, como contaba, el tema de nuestro desarrollo de la energía renovable, uno de los ejemplos a seguir a nivel mundial. Se recuerda uno en el año 2014 cuando Al Gore en su charla TED mostraba cómo Chile va a ser un ejemplo a seguir en el tema de la energía renovable. Ese es uno de los principales apuntes que nosotros tenemos. El segundo punto es que nosotros tenemos una ley de marco de cambio climático y nos convertimos en el primer país en vías de desarrollo en tener una ley que promueva la carbono neutralidad al año 2050. O sea, somos el primer país en vías de desarrollo, no el país rico, sino que un país que obviamente tiene que hacer mayores esfuerzos desde ese punto de vista, siendo, como tú decías, un país que básicamente emitimos el 0,3% de las emisiones a nivel global. Eso es insignificante a lo mejor para un país como China o, como tú decías, India. Pero sí tenemos metas bien interesantes que podemos mostrar y ejemplos a mostrar. Uno es que tenemos una política de transición energética que nos dice que de aquí al año 2040 deberíamos eliminar las centrales a carbón. Nosotros en el 2019 teníamos 28 centrales a carbón, ya hemos cerrado 8. Estamos en un plan de cerrar las próximas 12 de aquí al 2025 y otras 8 más al 2040, lo cual nos eliminaría el carbón, que es básicamente el principal foco de las emisiones del país. También contamos con una ley de eficiencia energética desde el año 2021 y ahora, hace poquito, también una ley de transición energética que recién empezó a trabajar, pero ya fue aprobada en el Senado para legislarla de la forma más rápida posible. Sí, fíjate que no recordaba lo de Al Gore. Interesante lo que tú dices respecto de nuestro país. Hoy quiero dejar claro una cosa para que después no me vayan a funar en redes sociales, que no estoy diciendo que la India sea un país desarrollado, pese a que tiene efectivamente altos índices de ingreso per cápita, pero es un país tremendamente desigual y que tiene muchos problemas todavía como para alcanzar, ¿no es cierto?, esa categoría. Pero bueno, siguiendo entonces con el tema de lo que nos convoca Mauricio, estamos conversando con Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Quiero preguntarte lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del compromiso que tiene a nivel país, llegamos a la ley de eficiencia energética que fue promulgada en el año 2021. ¿Qué avances ha significado para Chile esa ley? Sí, mira, te cuento un poco sobre nuestra historia en esta ley. Esta ley se discutió durante 10 años, un tema que obviamente siempre uno va a escuchar, que la primera medida para poder reducir emisiones es la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque es la energía más barata, porque es la que no se consume, es la que no tiene impacto y obviamente es la más fácil de implementar. Esta ley fue promulgada el año 2021, la ley 21.305, y tiene dos objetivos. Uno, principalmente de hacer que las grandes empresas, las grandes consumidoras, las grandes mineras puedan hacer gestión eficiente de sus recursos, ¿ya? Uh-huh. Y eso mandató a que a partir del año 2022, con el primer reglamento, cerca de 1.266 empresas en nuestro país tuvieran que reportar sus consumos y usos de energía. Y a la fecha tenemos cerca de 300 empresas, las más grandes del país, que están implementando un sistema de gestión de energía que lo que va a hacer es que puedan ir reduciendo continuamente su consumo energético y obviamente con el impacto en la emisión.
¿Cuál es la meta de esta ley? Es bastante ambiciosa, porque lo que busca es que podamos reducir nuestra intensidad energética como país al 10% en el año 2030. ¿Qué significa reducir la intensidad? Para que nuestros escuchas lo conozcan. Ya. Es que podamos producir lo mismo, hacer lo mismo, la misma cantidad de servicios, o sea, que tengamos el mismo PIB, Ya. o crezcamos en PIB, pero consumiendo menos energía. O sea, no dejar de crecer, no dejar de reducir nuestro producto, sino que hacerlo aún mayor, pero con menor energía. Y esto nos permitirá ahorrar en dinero, estimado con esta meta que tenemos, cerca de 15.200 millones de dólares. Y una disminución en emisiones cercana a 28,6 millones de toneladas de CO2 al año 2030. O sea, esto equivale, si uno lo ve en otra dimensión, a la absorción que tendría poner 1,8 millones de hectáreas de bosque nativo en el país. O sea, el impacto que podría tener la ley, si se implementa de buena forma y si las empresas y todas las autoridades desde el punto de vista de la fiscalización somos estrictos en que se cumpla, podría ser un ejemplo a nivel mundial nuestro objetivo. Súper interesante. Cuéntame, ¿y ha funcionado el sistema de gestión de energía para las empresas de alto consumo y cómo funciona finalmente? Mira, sí, ya hay varias empresas, según estadísticas de los sistemas de gestión internacionales, cerca de 115 empresas en el país ya cuentan con sistemas de gestión, principalmente la minería, papel, celulosa, las grandes empresas agro y productoras de metal, ya implementaron y han notado que pueden encontrar por año ahorros que van desde el 3 al 15% de sus consumos energéticos. Esto es bastante significativo, claro. Más aún cuando estamos hablando no solamente de reducir consumo y emisiones, sino que ser más competitivo, porque al bajar estos costos, estamos hablando que la minería bordea el 13% de sus costos en energía. Entonces, si logra reducir un 1, un 2, un 3%, se hace mucho más competitiva el principal producto de exportación de nuestro país. Claro, ahora, tal como conversamos siempre, Mauricio, para las empresas, ¿no es cierto?, ya ser sustentable no es una opción, o sea, hoy es un imperativo, y no solo es una opción y un imperativo para luchar contra el cambio climático, sino que para poder ser competitivos, ¿no es cierto?, en el mundo de hoy, ¿no es así? Exactamente, ya no es un tema solamente de sostenibilidad, sino de competencia. Y eso cada vez más las empresas lo están siendo conscientes y obviamente estos mismos sistemas de gestión y la implementación de medidas en todos los sectores económicos del país también permea en la sociedad, en todos que nos llevamos a la casa esto que conocemos en nuestros trabajos y nos permite obviamente promover eficiencia energética también en el hogar, mejorando nuestras aislaciones, mejorando la calefacción y siendo conscientes del impacto que podemos generar entre todos para obviamente mitigar los efectos del cambio climático. Cuéntame, y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de una asesoría especializada? Mira, es súper importante porque las empresas obviamente necesitan el acompañamiento en estos temas y en todos los temas asociados obviamente a cambio climático. Chile, si uno ve los datos, y esto es súper importante relevarlo a quienes nos escuchan, una cosa es la mitigación por parte de la industria y de las personas de los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones, pero otra cosa importante, y como ya estamos viviendo el cambio climático, como lo dijo Obama, somos la última generación en poder hacer algo y la primera en sentir los efectos del cambio climático, ya Chile tiene estimado que va a sufrir 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad asociados al cambio climático. ¿Qué son estos? Ya estamos viendo sequías, desertificación y bueno, y ojalá lo menos posible en este verano los incendios. Entonces ya tenemos que hacer que las empresas no solamente mitiguen, sino que también se adapten porque están en entornos en donde sus problemáticas asociadas al cambio climático también afectan a la sociedad, como son la sequía, la desertificación, el cambiarse de zonas porque ya no se puede producir en un lugar el producto que ya hacían en un momento. Y eso hace que tenemos que apoyar también no solamente medidas asociadas a reducción, sino que también al uso del agua. En este caso, ahora que estamos viviendo este tema de la sequía, es súper importante porque estamos muchas asociaciones, empresas, promoviendo un proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático a los grandes consumidores. Eso es súper importante para que seamos conscientes desde la industria que es importante reducir nuestra huella hídrica. Totalmente. Y para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero lo más cortito que puedas, Mauricio, el pasado 30 de noviembre, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó en general el proyecto de ley de transición energética. Si sigue avanzando, ¿cómo se conecta con la ley de eficiencia energética? Mira, esta ley de transición energética es súper importante
porque nos va a permitir apalancar, entre comillas, herramientas que son de adaptación al proceso de transición energética. O sea, si nosotros vamos a sacar las centrales a carbón, tenemos que reemplazarlas, ¿no es cierto? Si vamos a hacer más, y eso es importante, porque lo que vamos a necesitar es que esta ley ayude a acelerar la transición desde el punto de vista de la transmisión energética, o sea, la red de transmisión, para poder tener más energía renovable, y también de forma rápida y sencilla va a promover el almacenamiento, las baterías, para que podamos inyectar esa energía renovable en las tardes o en las noches, ya que actualmente no se puede por la línea de transmisión. Esta ley va a poder apoyar y apalancar en el corto plazo a que tengamos muchas más baterías para poder reemplazar estas mismas fuentes de carbón. O sea, imagínate que nuestra meta de esta ley es que pasemos de 234 megas de baterías, por ejemplo, a 2000 en el año 2026 para poder apoyar este cambio en la transición energética. Perfecto, ahora lo entiendo entonces. Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía, muchas gracias por haber estado con nosotros con este interesantísimo tema. Muchas gracias a ti, Mirna. Que tengas buena tarde.